Bienvenidos a Lampadia nuevamente. Ahora estamos con Nicolás Ceballos, que es criminólogo, quizás el principal, el más destacado criminólogo del país. Él estudió una maestría en la Universidad de Barcelona, justamente sobre esta disciplina, y es director del Instituto de Criminología. Nicolás, ¿qué tal? Con gusto, Jaime. Bienvenido a Lampadia. Encantado. Bueno, comencemos por tratar de entender la naturaleza del problema, ¿no? Porque, claro, lo más brevemente posible, porque no tenemos mucho tiempo, pero es un tema complejo, la naturaleza del problema de la criminalidad, de la inseguridad en el Perú. A ver, ¿qué nos puedes decir? En general, no solamente en el Perú, sino en la región y en el mundo, tenemos una emergencia bastante notoria del crimen organizado. Todos los países del mundo tienen ahorita dificultades vinculadas a la violencia asociada a organizaciones criminales, a mercados ilegales y crímenes predatorios. En el caso de la región andina, amazónica, en el caso peruano, nos encontramos en un contexto donde tenemos, por un lado, el punto cero de dos de las cadenas más importantes globales de mercados ilegales, la cocaína y el oro. Pero al mismo tiempo también hemos concentrado, sobre todo después de la pandemia, mucho más visibilidad respecto al crimen predatorio, a la extorsión, al asalto, al secuestro. Entonces lo que está pasando en nuestro país en particular es justamente la evidencia de que el crimen organizado ha madurado y tiene cada vez más presencia y mucho más efectividad en su trabajo, ¿no? Porque genera mucha violencia, genera mucha rentabilidad también para los sectores criminales involucrados, ¿no? ¿Estás distinguiendo entre economías ilegales o economías ilegales y crimen predatorio? Sí, efectivamente. Una cosa es, claro, la cadena de narcotráfico, la cadena de la minería ilegal, por ejemplo, o la criminalidad vinculada a la minería ilegal, que tiene además empresas, en fin, de fachada y todo lo demás. Y otra cosa son las extorsiones. Sí, efectivamente. Pero, claro, que no generan en teoría valor. Sin embargo, estamos viendo, por ejemplo, que en el norte los pulpos y otras organizaciones vinculadas a las extorsiones generan y crean empresas de fachada, empresas de seguridad, empresas de espectáculos, en fin, que incluso imponen a agroexportadoras que son obligadas a contratar a estas empresas de seguridad creadas por los pulpos y todo lo demás. De modo tal que estas, organizaciones predatorias también ingresan al sistema económico, al ecosistema económico, y tienen empresas formales. Entonces la cosa es bien compleja. Es súper compleja y sin ánimo de ponerme muy teórico, ¿no? Nosotros siempre sugerimos distinguir mercados ilegales, que son finalmente transacciones que generan valor. En torno al narcotráfico hay generación de valor, aunque nos pueden criticar, claro. Alguien gana, todos lados ganan, el que compra y el que vende. En la minería ilegal ocurre lo mismo. Otra cosa distinta es el crimen predatorio, que efectivamente implica extracción de valor, y otra muy distinta y complementaria son las economías ilegales, que es el flujo de todo ese dinero de los mercados, el crimen predatorio, que generan otras actividades económicas conexas. Entonces, casos como los que vemos del pulpo se explican en función de que hay mucho dinero que fluye y que termina siendo incluso parte de economías formales, informales, negocios fantasma, pantalla, flujo de dinero ilegal, lavado de activos. Entonces es un asunto efectivamente muy complejo, y lo central en eso es entender que es un negocio, que es tiene una racionalidad económica. No es meramente ilegal. Lo legal no es en estricto la racionalidad de fondo, sino es finalmente lo que hemos definido como que está mal. Pero es un negocio y lo que van a buscar es rentabilidad. ¿Eso qué implica entonces desde el punto de vista de las estrategias para combatir estos fenómenos, estas economías, o en fin, estas formas de criminalidad? Ningún crimen, ningún mercado va a desaparecer porque lo declares ilegal. Lo mucho lo que va a hacer es modificar sus estrategias para poder seguir siendo rentable y poder seguir funcionando. Nuevamente, el narcotráfico tiene varias décadas operando en Perú y en el mundo. La minería ilegal no es nueva, o sea, eso también se pone menos. El asunto es que cuando no entendemos sus lógicas económicas, lo que hacemos es perseguirlas simplemente penalmente. Y lo que hay que buscar hacer es identificar en qué puntos de los eslabones de esas cadenas es que se ubica la rentabilidad. ¿Dónde está el negocio? Para poder incrementar los costos de transacción y hacerlo menos rentable, hacerlo menos atractivo. Eso es lo que más o menos funciona. Ejemplos puntuales: cuando se le golpea a una organización criminal como por ejemplo la del monstruo, la del jorobado, en su paso financiero, se le deja sin dinero y sin capacidad de operar.
porque se entendió finalmente que el trasfondo de su negocio es generar dinero. Entonces se les quita la espalda financiera para poder seguir trabajando y la consecuencia posterior es que fue detenido con cierta agilidad, facilidad. Por ejemplo, en este caso que mencionábamos antes, estas empresas de fachada de los pulpos o de otras organizaciones, empresas de seguridad, empresas de espectáculos, etcétera. Ahí quizás la UIF debería intervenir para congelar los fondos, para precisamente incautar los equipos, los bienes, los activos. Esa es la manera, digamos, sería la manera de golpear a estas organizaciones, es decir, quitarles el brazo financiero, digamos, ¿no? Pero claro, la UIF no tiene esa capacidad. La UIF puede emitir reportes de operaciones sospechosas, pero si la policía está corrompida es difícil, muchas veces no les da seguimiento, no los convierte en investigaciones concretas. Entonces, no habría que darle facultades de investigación policial, digamos, en buena cuenta a la UIF. La UIF debe tener mucho más capacidades para poder operar de mutuo propio, ¿no? Ahí tienes varias limitaciones que van encadenadas. La primera es que ellos no remiten reportes de personas sospechosas, las emiten las entidades financieras. Ellos simplemente van a recolectar la información y si encuentran alguna cosa que genera algún tipo de alerta, van a investigar, estudiar de qué trata y transmitir a la policía, donde aparece una segunda dificultad. Y una tercera, si uno mira también la Fiscalía del Poder Judicial, porque que el sistema completo comprenda cómo funciona la economía ilegal. En el caso, por ejemplo, de criptomonedas, no siempre sabemos cómo transformar esa evidencia sobre criptomonedas en decisiones porque no hay los peritos tecnológicos que puedan ayudar a que el caso prospere. Entonces ahí hay una serie de barreras muy importantes. La UIF tiene equipos de primera, o sea, la gente, sus capacidades son realmente muy buenas, pero le faltan pues en algunos casos algunas muelas, como se dice coloquialmente, para poder tener golpes mucho más certeros, ¿no? De acuerdo. La UIF de hecho jugó un papel muy importante en el desmantelamiento de las organizaciones criminales de extorsionadores que ha habido en Lima. Según dice la policía, o me dice la policía, ellos remiten pedidos a la UIF. La UIF tiene una plataforma informática encriptada que recibe pedidos de la policía para digamos, obtener la información de cuentas donde se depositan las extorsiones, ¿no? Entonces la UIF lo solicita a los bancos dan inmediatamente la información y entonces la policía pudo saber quiénes fueron extorsionados en una cuenta y dónde fue ese dinero, y por esa vía pudieron desmantelar al Jorobado, las organizaciones del Jorobado, del Monstruo y de 6 o 7 más. Sí. Entonces en Lima han golpeado, realmente la policía con la UIF han logrado golpear varias organizaciones. Por supuesto hay lo que ellos llaman remanentes que todavía siguen organizando nuevas organizaciones, siguen creando nuevas organizaciones, pero según la policía ha disminuido la cantidad de denuncias de extorsiones en Lima gracias a eso, no lo sé, pero digamos, eso nos da una idea de que por ahí hay que ir, ¿no? Sí, efectivamente. Esa es la evidencia justamente de que cuando se entiende el sentido económico, cuando se entiende que es un negocio, el golpe funciona y se logran cosas bien interesantes. Claro. Entonces esa labor de la UIF es indispensable. El asunto es cómo le nutres de más capacidades para que, por ejemplo, la UIF sea la que alerte. Por ejemplo, la UIF sea la que alerta directamente cuando encuentra algunas cosas. De hecho, tiene unidades que lo que hacen, analizan no es casos específicos, sino patrones que podrían alertarle a inteligencia, a la fiscalía, a la policía. Oye, aquí está pasando algo, ¿no? En estas cuentas hemos visto algunos movimientos extraños que de repente tú puedes explorar. Entonces, claro, en inteligencia hay un término que se usa que es el esfuerzo de búsqueda, ¿no? Entonces tú ya sabes más o menos por dónde mirar para encontrar cosas que pueden ser relevantes, ¿no? Entonces hay formas en las que se puede trabajar con inteligencia que nuevamente partan por entender que eso es un negocio y la lógica de la inteligencia financiera es el centro de atención en torno a eso, ¿no? Ahora, otro tema que está muy vinculado pero es distinto, necesitaría, digamos, una aproximación diferente, una estrategia diferente, es el sicariato, ¿no? Porque el sicariato, claro, es el arma de extorsión de los extorsionadores, es decir, es el arma para infundir miedo, ¿no es cierto? Sí, pero digamos la ubicación, la identificación y captura o eliminación de los sicarios es una tarea completamente diferente. Eso que requiere
inteligencia operativa de la policía más en el terreno. ¿Cómo manejar esto? Sí, efectivamente, a nuestro modesto entender, hoy día el problema más inmediato y urgente es el sicariato. No es que la extorsión no sea relevante, no es que la ilegalidad no sea relevante, pero como tú bien lo mencionas, el instrumento de presión es el sicario, el gatillero, el que va y finalmente te mata o te pone una granada o te pone una... Ese es el que genera el temor y genera la reacción, el cambio de conducta, digamos, ¿no? Entonces, eso requiere mucha inteligencia operativa, sin duda alguna. Equipos para hacerlo hay. Hace un par de semanas en el Callao se hizo una intervención muy interesante, capturando a varios sicarios y tuvo ciertos resultados. Entonces, eso es una cosa que tienen que tener claridad. Pero nuevamente, ahí la idea es cómo orientamos esa decisión para poder, entre comillas, secar, digamos, de disponibilidad de gatilleros a los extorsionadores, y eso genere menos presión sobre las víctimas, digamos, ¿no? Entonces, sí, eso requiere un trabajo muy de inteligencia. La policía sabe hacer ese trabajo, lo puede hacer de la mano de la fiscalía, y debería además eso mandar un mensaje a quienes están dedicando al sicariato para decir, oye, si tú sigues actuando en esos temas, vas a ser capturado con cierta facilidad, ¿no? Pero eso requiere que decisión política, más prioridad, más recursos, más policías dedicados a esta inteligencia operativa. ¿Cuál es el tema ahí? Todo eso, pero principalmente decisión y claridad de objetivos. Materiales, equipamiento, eso se hace súpermente necesario, pero todo eso también decanta de que le diga la prioridad, esos 3 meses va a ser el sicariato y los equipos se van a poder producir en torno al sicariato. Y lo que quiero es que hagan un mapeo del problema y que me identifiquen cuáles son las cabecillas principales y operar finalmente. Y la policía, como dice, sabe hacer eso. Sabe hacerlo. Debería ser un objetivo fácilmente alcanzable. Además, en términos políticos, ¿quién se va a oponer a que la policía ponga como prioridad número 1 de los sicarios? Eso es imposible. En torno a la línea legal hay muchas tensiones políticas que podemos discutir en su momento, pero en torno al sicariato, ¿quién se va a oponer a que no haya gatilleros en la calle? Sí, pues efectivamente. Ahora, según la policía, el número de homicidios que ha venido creciendo, la tasa de homicidios, digamos, que ha venido creciendo en los últimos años, en los últimos 2 o 3 meses ha empezado a bajar, según la policía. Quizá como resultado del desmantelamiento de algunas organizaciones vinculadas a la extorsión, no lo sé. ¿Es verdad este dato? Mira, ahí hay varios elementos técnicos que son un poco complejos, ¿ya? Primero hay que ver que los homicidios se miden de forma cíclica. No sirve medir mes a mes, sino hay que ver cómo funciona a nivel anual, un corte un poco más extenso, ¿no? Pero segundo, hay que ver qué fuentes tenemos de información, porque en esos años, ante la ausencia del CEIC, el Comité Estadístico dedicado a esas funciones, hemos usado datos, por ejemplo, de salud pública, que es otro tipo de registro, datos policiales, que es otro tipo de registro, y en la policía también hay registros distintos. Entonces, es un horizonte bien complejo, con un indicador que es el indicador de comparabilidad a nivel regional. Es el que nos dice qué tan violenta es nuestra criminalidad. El gran asunto es que todos los datos de largo plazo señalan que la tendencia es incremental. Y lo que el CEIC ha señalado ahora último es que estamos por encima 10.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Con lo cual debemos pasar el umbral de epidemia según la OMS. Entonces en ese momento tenemos una epidemia de homicidios en el Perú. Una epidemia de homicidios, pero si comparamos con Ecuador, por ejemplo, que tiene 40 por 100.000, nosotros tenemos 10, o con Colombia, que Venezuela, México deben estar en 25, 30, por ahí, ¿no? En realidad, relativamente, tenemos una tasa relativamente baja de homicidios, ¿no? Sí. La pregunta es la siguiente: de repente aquí hay hay una suerte de equilibrio relativo, por lo menos, de baja letalidad, porque lo que estaría ocurriendo es que no estamos combatiendo el narcotráfico, o por lo menos no estamos incautando suficiente cantidad de cocaína. En Colombia, estamos viendo cifras, se incauta el 30-35% de la cocaína que produce Colombia. Acá es el 5% más o menos. Entonces no estamos combatiendo, y por lo tanto los narcos no tienen necesidad, digamos, de cometer asesinatos para afirmar su poder. Sí. La violencia criminal suele estar asociada a 2 temas, a control y a competencia. Entonces, cuando el Estado despliega un enorme control, la reacción es violenta. Ejemplos, en México hemos visto varios, en Ecuador ahora último también. Y por otro lado, competencia, cuando hay muchos actores criminales tratando de controlar una ruta, un espacio, un barrio o una actividad productiva, se matan entre ellos, ¿no? Entonces, ahí lo que nos viene ocurriendo, la hipótesis es racional, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que no hay mucho control. Y además tenemos formas de estructurar nuestro crimen organizado que, decimos, se distribuyen la función en el territorio peruano, de forma que no siempre compiten entre ellos. Entonces, no estamos necesariamente en un contexto muy violento.
Sin embargo, el crimen predatorio sí ha traído al Perú una expansión de la violencia bastante marcada. Y el gran problema es que hemos pasado en muy poco tiempo casi a duplicar nuestros indicadores. Hemos pasado de estar en 7.7 en el 2021 a 10.7 en el 2025. Y la tendencia es creciente. Hoy estamos todavía en media tabla, pero estábamos al fondo de la tabla hace poco. Claro, sí, pues, o sea que, claro, entonces el crimen, los homicidios están vinculados mucho más a las extorsiones que al narcotráfico. Bueno, en la minería criminal también hay mucho. Entiendo que hay algunas provincias donde hay minería ilegal, donde, digamos, la tasa de homicidios es muy alta, ¿no? Pero son 2 o 3 puntos en el país nada más. Pero incluso en esos casos, los homicidios que se suelen ver en esos temas tienen que ver con asaltos y con extorsión a mineros ilegales e informales. Ya, claro. Entonces no es necesariamente, hay episodios como los de Patás que hay conflicto por una bocamina, por un túnel, ¿no? Eso ocurre. Pero los casos que hemos visto de homicidios en esas zonas son porque alguien le quiso robar el oro a otro. O porque lo extorsiona y no quiere pagar el cupo. Entonces sigue siendo el crimen predatorio el principal incentivo, motivo por el cual esa violencia criminal crece, ¿no? Y entiendo también que en Lima, por ejemplo, o en otras partes, bandas digamos pequeñas organizaciones que se disputan el territorio para las extorsiones, digamos, asesinan simplemente para que, digamos, pueden haber organizaciones que se están disputando la extorsión de una zona, ¿no? Sí, efectivamente. Eso pasado en varios episodios. Recordemos, por ejemplo, los mensajes que se encontraban en los buses que eran atacados por sicarios, ¿no? Por gatilleros. Era un mensaje, era la empresa decirle: no le pagues a él, págame a mí. Entonces, en esa competencia entre uno y otro, la víctima es el transportista. Y no es porque no pague el cupo, es porque se lo está pagando a otra persona y no a uno. Segundo caso, en Nice ha ocurrido varias veces que matan a una trabajadora sexual porque estaba trabajando para uno y no para otro. O le pagaba el cupo a uno y no le pagaba el cupo a otro. Claro. Entonces, en la pugna por quién controla las manzanas donde se desarrolla esa actividad, lo que las víctimas son finalmente otros trabajadores informales, ilegales y incluso formales también. Entonces, nuevamente, competencia. Es competencia entre muchos actores que quieren dominar un espacio para poder depredarlo, ¿no? Ahora, esa competencia felizmente no se da como se da, por ejemplo, en el Ecuador. En el Ecuador hay 2 o 3 grandes organizaciones criminales, ¿no? Los lobos, los choneros, los tiguerones, básicamente esas 3. En el Perú no tenemos, salvo los pulpos, digamos, y quizás 1 o 2 más en Trujillo, no tenemos grandes organizaciones que se estén disputando territorios, los puertos, por ejemplo, ¿no? Como ocurre en Ecuador, se disputan creo que los puertos, ¿no? Como salida de la ruta del narcotráfico. Sí. En Perú no ha existido casi nunca una tradición de grandes estructuras criminales, ¿no? Ha habido 2 o 3 chispazos de capos de cárteles, pero esos fueron rápidamente desactivados. Tal vez el caso de los pulpos es el más notorio en los últimos años respecto a una estructura criminal reconocida. En el caso del Jorobado, el Monstruo son relevantes, pero con condominios muy específicos en algunas zonas de Lima, ¿no? Muy violentos, pero muy específicos en algunas zonas de Lima, pero nadie que proyecte ese control sobre todo. Claro. Lo que ocurre en el caso peruano suelen ser clanes, familias dedicadas a varias partes de la cadena, y tal vez como somos parte de un sistema productivo de base cero, o sea, somos primarios portadores en eso inclusive, nuestra preocupación ha estado mucho más en pequeños productores que van abasteciendo una cadena mucho más compleja. Hemos tenido episodios violentos en el Callao, recordaremos que hace unos 10 años más o menos hubo una pugna por el control del puerto, pero el asunto es que la capacidad de exportación en la costa peruana es gigante porque hay muchos puertos muy pequeños que pueden preñar los containers o naves en otro lugar. Entonces no hay una necesidad de controlar, digamos, la entrada y salida de cocaína porque hay muchos puntos por los... ¿no? En Guayaquil ocurre distinto, ahí es un puerto. Y la pelea por ese punto de salida es mucho más difícil. Claro. Es mucho más compleja. Mucho más compleja. Ahora, si tuviéramos, digamos, en los 90 fue muy efectivo el corte del puente aéreo, ¿no? Con Colombia, es decir, hablando del narcotráfico, la cocaína que salía a Colombia por avioneta, ese flujo se cortó porque se podía derribar avionetas. Ahora no se puede derribar avionetas, o por lo menos si usamos aviones que de alguna manera están vinculados a Estados Unidos no podemos hacerlo. ¿Tendría sentido restablecer esa posibilidad de tener letalidad en la interceptación de flujo de avionetas? Ha variado mucho el mercado, creo que en ese momento es mucho más atomizado, podría funcionar en términos disuasivos, pero tendrías una cantidad enorme de pistas en este momento que no tenías en los 90.
Y un segundo elemento es el factor Montesinos en ese momento. Montesinos también operaba en función de algunos narcotraficantes y desmedro de otros, lo cual también tuvo cierto equilibrio en el control del mercado ilegal, pero es un tema conexo a esto, ¿no? Hoy lo que tenemos es un fenómeno mucho más fragmentado. Ya no son 10, 20 pistas, no son cientos de pistas en la Amazonía peruana. Entonces la capacidad de control y vigilancia de eso, para controlarlas, detectarlas y derribarlas, requiere pues una demanda mucho mayor. Entonces requiere mucho más aeronaves preparadas para esas funciones, más radares que funcionen, en fin. Porque cada que se hace un paso con satélites para mirar la Amazonía se encuentran pistas, 1 y 2. Lo que también suelen usar ellos ya no son pistas diseñadas, sino usan el caudal del río que baja y entran, cargan y salen rápidamente. Entonces ya es más complicado de detectar. Entonces creo que el fenómeno ha variado mucho, y es mucho más complejo hacer ese tipo de persecución. Igual puede ser relevante poner un tapón a ello, pero con una franja costera, con tantas caletitas, tantos espacios pequeños donde se puede sacar cocaína, eso puede ser muy poco eficaz, digamos, para controlar todo el flujo que puede salir del país, ¿no? Bueno, no sé, aprovechar que Estados Unidos está en este plan muy agresivo en contra del narcotráfico, si están, digamos, hundiendo, destruyendo narcolanchas, deberían autorizar nuevamente la destrucción de narcoavionetas. Si hacen una cosa, ¿por qué no la otra? ¿No? Sí. Pero en fin, podrían apoyar en eso. Ahora, en el tema de la minería ilegal, hay la gran ventaja de que el oro pues no es dañino como la coca. Entonces podría, digamos, parte importante de lo que ahora es minería ilegal podría ser formalizar. Sí, con lo cual es la mejor forma de combatir la minería ilegal. Pero por supuesto los planes que había en el Ministerio de Energía y Minas para esto han sido abandonados. Los intereses deben ser muy fuertes, o Dios sabe qué está pasando ahí. ¿Qué hay que hacer para formalizar que fuera una decisión política? ¿Cómo ves ese plan? Mira, el gran problema es una discusión política, ¿no? Y la inmediatez de poder aprovechar los precios del oro en este momento para poder depredar la mineral disponible, ¿no? Creo que eso distorsiona mucho las posibilidades de decisión, lo cual no ha sabido ser aprovechado, digamos, por algunos, no sé si políticos también, para poder ayudar a que los informales sean formales o puedan producir. Hay una discusión ahí de fondo que es un poco más económica, que no soy experto en esos detalles más económico-productivos, pero lo que sí es evidente es que tendrías que pensar en alguna alternativa en la que permitas que ese informal no sea capturado por lo ilegal. Y creo que ahí lo importante es hacer una línea que puede ser un poco difusa, pero tratar de trazarla para poder apoyar a que ese informal se formalice y tener una fuerza muy intensa, muy decidida frente al ilegal. Y ahí un punto relevante son las plantas de procesamiento, que es justamente el eslabón donde todo ese oro que viene de lo informal o que viene ilegal se termina lavando, se termina mezclando con el oro formal e ilegal, y sobre eso no se dice mucho. Hoy se publicaba un artículo, creo que en El Comercio, donde justamente decían que nadie está viendo las plantas. Claro, y eso es lo que hay que controlar. Ese es el eslabón que hay que controlar. Y que en los planes de gobierno no aparece el tema de las plantas. Discute Reinfo, pero eso... Y podría ser un instrumento de control y hasta de formalización. Por supuesto, claro. En torno a las plantas podrías tú generar mecanismos incluso de formalización, de promoción empresarial para los informales, varias cosas que pueden ser un espacio de oportunidad, ¿no? Claro, de acuerdo. Y bien, bueno, con esto creo que estaríamos agotando los temas principales. Bueno, lo otro es que lo que no estuvo funcionando mucho tiempo es la coordinación institucional o interinstitucional, que es fundamental. Tiene que haber una buena coordinación entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial para luchar contra la criminalidad. Eso comenzó a funcionar mejor desde el gobierno de Gerí, ¿no? Empezaron a sentarse, a trabajar juntos, y ahora hay algunas, en fin, algo funciona. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Porque es increíble, por ejemplo, que no haya interoperabilidad entre policía, fiscalía y poder judicial, ¿no? Para que se tomen decisiones de manera inmediata en este asunto. ¿Cómo ves este asunto? ¿Qué hay que hacer? Mira, sí son necesarias grandes reformas. En eso partamos como acuerdo. Sí es importante cerrar brechas, no solamente en la policía, sino también en la fiscalía y demás entidades. Pero creo que lo urgente e inmediato es darles tareas mucho más puntuales. Volvemos a los sicarios. Entonces, hagamos grupos de tarea que se dediquen en Lima a capturar sicarios y que trabajen en fiscalía con policía con una tarea bien específica. Ajá. Lo demás vendrá poco a poco después. Ajá. Pero el gran problema que tenemos nosotros es que queremos hoy día de golpe atacar todo.
O sea, sí, sin duda alguna es relevante, pues acabar con la corrupción, insisto, es central, pero si conseguimos que esos equipos generen ahorita un trabajo mucho más menudo, pequeño, y que además está muy trato con el ciudadano, tenemos pequeños goles que nos permiten seguir avanzando. Grupos de tareas. Sí. De hecho, policías con fiscales. Policías con fiscales a nivel territorial, que trabajan de la mano en las divisiones territoriales a tiempo completo detectando sicarios, que comiencen por ahí. La división policial sur, la oeste, la centro, que se junten equipos ahí específicamente, policía, fiscalía, algún juez también para que ayude con algunos permisos, y trabajemos 3 meses de aquí hasta el 28 de julio en sicarios. Muy buena recomendación. Bien, Nicolás, muchísimas gracias por tu participación en Lambadia. Ha sido muy, muy interesante. Yo creo que ojalá que el gobierno vaya tomando estas recomendaciones y también los partidos que están participando en la contienda electoral. Con esto damos por terminada esta sesión y nos vemos próximamente otra vez en Lambadia. No se olviden de seguirnos en las redes de Lambadia.